Ahora, esta noche, habiendo empezado ya con una introducción al tema de estas plagas que en el contexto, la confrontación con el faraón de Egipto se va empeorando, el mismo faraón se endurece, ese es el tema que vamos a discutir a fondo, ¿no? Uno de los más discutidos de la Biblia, porque el endurecimiento del corazón del faraón de Egipto es algo en una forma directa, ¿no? Que entendemos como la obra de Dios y el gran tema en Romanos 9, a los que quiere endurecer, los endurece. Y de los que quiere tener misericordia, hace lo contrario, ¿no? Este tema que nos va a enredar es uno de los temas de mayor debate en relación con la Biblia. Ahora buscan en el Éxodo, en su capítulo 8, hemos comenzado a introducir el tema de estas plagas que son, como vamos a volver a ver el día de hoy, algo extraordinario que sucedió en aquel entonces, como una película de terror en relación con el endurecimiento, la obstinación, la desobediencia del faraón de Egipto. Y estas plagas, como vamos a volver a introducir algunos puntos aquí, eventos milagrosos, reales, devastadores, como anticipos o tipos, o como un preludio a lo que será el juicio final, ¿no? Estas plagas que en forma progresiva se iban empeorando hasta culminarse en la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y lo que nos interesa, el texto por el momento es 8:19, la reacción de los magos, los hechiceros, del faraón de Egipto, en donde se mezclaron estos magos en todo el asunto, falsificando las plagas preliminares fueron falsificadas. Este es otro gran tema que nos ayuda a entender hasta cuál punto Dios le permite al diablo engañar al mundo. Pero cuando ya no pueden, en este caso la plaga de los mosquitos, cuando ya no pueden replicar o lo que nosotros usamos la palabra falsificar, la obra de Dios, hablábamos terminando hace 8 días del cristianismo como la religión más falsificada en el mundo, y en todas las religiones falsas, incluso las falsificaciones del cristianismo, el diablo está metido de por medio para engañar, para, en un sentido, imitar y falsificar la obra de Dios. Ese es otro de los temas en el Apocalipsis, en relación con el gran engaño que vendrá al final de la historia de nuestro mundo. Pero cuando dicen estos magos, este es el dedo de Dios, ¿no? Lo que está sucediendo en medio de esta catástrofe, que era en realidad el colapso del mundo de los egipcios, llegan a exclamar que esto es el dedo de Dios, esto es la mano de Dios, este es el mismo fenómeno. Está en los 4 evangelios en una lista de milagros realizados por nuestro Señor Jesús, y hasta sus peores enemigos dicen algo parecido a esto, reconocen que lo que ha sucedido es obra de Dios, mano de Dios, poder de Dios, milagro, ¿no? De Dios. Ahora, esto es el tema que vamos a discutir en parte el día de hoy. Vamos a volver a bosquejar algunas cosas en relación con
con estas plagas, pero comenzamos con desde un principio, no debemos perder de vista este tema que vamos a mencionar, el tema de las pérdidas, ¿no? O sea, los judíos fueron privados en una forma progresiva, primero del agua potable, ¿no? Perdieron las fuentes de agua potable cuando no tan solo el río, sino otras fuentes de agua potable se volvieron sangre, ¿no? Algo venenoso, algo peligroso. Y luego fueron privados en otro sentido de sus viviendas, de sus casas, cuando las ranas llegaron a invadir sus camas, sus cocinas, sus patios, etcétera, ¿no? Un juicio en contra de uno de los dioses falsos que adoraban los egipcios, el mismo asunto, ¿no? Lo mencionamos hace 8 días, esas ranas aparecen nuevamente en el libro del Apocalipsis y son símbolos de ángeles caídos, de demonios. Y luego en la forma progresiva, la intensificación de estos juicios, fueron atacados los egipcios directamente en sus personas. Esto lo comentamos hace 8 días. Y estos piojos en algunas versiones, mosquitos, moscas, algunos dicen moscas de perro, chupadores de sangre, moscas molestísimas, dice, ¿no? Molestísimas, y que representaban al diablo, príncipe de los demonios, y luego las famosas úlceras. En algunas versiones prefieren la palabra tumores, eran una enfermedad que atacaban a los seres humanos, a los egipcios y a sus animales. Y estas úlceras también aparecen en el Apocalipsis en relación con los hombres que llevan la marca de la bestia. Y luego un ataque directo comienza en contra de sus posesiones, la plaga, el juicio, ¿no?, de Dios en relación con los animales, el ganado, y culminándose en enfermedades contagiosas, fatales. Y luego llega el granizo sobre los hombres, bestias, hierba del campo, destruyendo la cosecha, destruyendo los árboles. Es algo espantoso. Las descripciones, vale la pena tomarse el tiempo para leer cuidadosamente, ¿no? Incluso en distintas versiones de la Biblia, en cuanto a su traducción, es interesante leer las descripciones, ¿no?, de estas plagas, culminándose en la plaga de langostas y símbolos, ¿no?, otra vez de demonios en el Apocalipsis atormentando a la gente, y por fin la plaga de las tinieblas, 3 días de densas tinieblas, y luego la muerte de los primogénitos, ¿no?, y el inicio de la Pascua y la salida de los judíos aquella noche, ¿no? Salen huyendo. Ahora, todo lo que está resumido aquí en lo que vamos a comentar en una forma muy abreviada, es el tema de las pérdidas. Este tema lo conocemos, llevamos años, incluso ya lo tenemos en un librito, en un folleto, el tema de las pérdidas que sufrimos todos nosotros a lo largo de nuestra estancia en este mundo. Vamos sufriendo una tras otra pérdida. Eso es exactamente lo que pasa a los egipcios, culminándose en la muerte del faraón y sus ejércitos. Pierden todo, ¿no?, en relación con su gobierno, su
su concepto del faraón como un dios encarnado, un mini dios, etcétera, es una pérdida total para los egipcios, y en forma progresiva la forma en que me sorprende, ¿no? Algunos comentaristas hablan de la gracia de Dios en las plagas, ¿no? Esa es la frase que usan. The grace of God in the plagues. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Hablan de cómo Dios, en forma progresiva, va advirtiendo a los egipcios y al mismo faraón y sus magos, y luego va como apretando, ¿no?, la tuerca, como cada vez más fuerte, el empujón, cada vez más arrinconados, cada vez más contra la pared, cada vez más en peligro. Para los que hablan así de la gracia de Dios en todos sus días, es para que tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y esto es un gran tema, ¿no? El hecho de que no se arrepientan es el mismo fenómeno del Apocalipsis. Y en la medida en que el faraón está fingiendo, a esto llegaremos, ¿no?, con su arrepentimiento falso, tratando de negociar, tratando de hacer un cambalache, tratando de convencer a Moisés para que Moisés, orando, invocando a su Dios, les pueda dar algún alivio, ¿no? De todo la película de terror que estaban viviendo. Y esto es el tema, lo vuelvo a decir, que es hasta el día de hoy algo que la gente en conversa no entiende. Y el tema aquí es el dedo de Dios, ¿no?, en todo esto. Y lo que sucede a todos es que vamos perdiendo una tras otra cosa. Yo voy a usar la palabra bendición, ¿no? Una tras otra bendiciones a lo largo de nuestra estancia en este mundo. Es cuestión de tiempo y vamos a sufrir todos nosotros de la misma lista de pérdidas. Vamos a sufrir todos nosotros, y a menos que seamos verdaderamente convertidos, el asunto terminará como lo que pasó con la muerte de los primogénitos, o con la muerte del faraón y su ejército. Terminará en la pérdida de nuestras almas, ¿no? Perderemos al fin y al cabo nuestras almas. Y estas pérdidas son comunes en cuanto a todos. En este sentido, todos los seres humanos sufren una lista de pérdidas que son, cuando digo comunes, son en ese sentido una experiencia de la cual nadie se puede librar. Estas pérdidas incluyen, la lista aquí es interminable, la pérdida de la salud, la pérdida de dinero, la pérdida de posesiones, la pérdida de nuestros seres queridos, la familia, la pareja, los hijos, la pérdida, y la lista nunca termina aquí, de facultades, habilidades, oportunidades, y por fin la vida misma, la muerte, es lo que vamos a sufrir. Y lo que está metido de por medio en esto es algo muy parecido a lo que pasó a los egipcios. Y en este contexto, las pérdidas son comunes y son experimentadas en alguna medida por todos los seres humanos en su culminación final en la muerte. ¿Quién se va a librar de la muerte? ¿Quién no va a sufrir, ¿no?, la pérdida de su vida en este mundo? ¿Quién puede librarse de esto? Nadie. Ahora, estas pérdidas, esto es el punto que quiero resumir rápido para terminar esta introducción. Estas pérdidas pueden ser ocasionadas por muchas cosas.
Lo que vemos aquí en el Éxodo es Dios usando el entorno, la naturaleza, incluso la idolatría, la religión falsa, los dioses falsos de los egipcios, para traer sobre ellos esta película de terror y esta terrible lista de pérdidas que sufrieron. Pero nosotros hoy en día sufrimos estas pérdidas y son ocasionadas por un sinnúmero de cosas, desgracias, accidentes, tragedias, ¿no? Enfermedades, guerras en forma cíclica que llegan a diferentes partes del mundo, las crisis económicas que de igual manera son eventos cíclicos que llegan en algunos países en una forma más frecuente que en otros y sin embargo llegan a todos los países en el mundo, las crisis económicas, fenómenos sobrenaturales. En este contexto nosotros entendemos que terremotos, sequías, huracanes, torbellinos, tormentas de nieve, la lista aquí en relación con estos fenómenos naturales relacionados ya sea con el clima o con volcanes o con el mar, ocasionan un sinnúmero de pérdidas, estos fenómenos. De igual manera, hay que entender esto, es una parte del argumento en relación con los egipcios. Estas pérdidas pueden ser ocasionadas por terceros, o sea, por los errores, las equivocaciones, la imprudencia, la necedad de parte de otras personas, ¿no? O sea, o pueden ser cosas ocasionadas por nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestra necedad, nuestra obstinación, nuestros pecados, ¿no? Y ya sea de parte nuestra o de parte de otros, resulta igual. Y en este asunto con las plagas en el Éxodo, si se hubieran arrepentido verdaderamente, todo esto habría terminado mucho antes, ¿no? En vez de cómo sabemos que terminó, la historia habría sido diferente. Pero ni el faraón de Egipto se arrepintió, ni sus magos, ni sus consejeros, ni los egipcios. Nadie se arrepintió en esta historia, ¿no? Es una cosa espantosa. Y cuando vemos que hay un vínculo directo entre el pecado y las pérdidas, y esto es un tema muy grande, ¿no? Esto no quiere decir que cada pérdida es culpa nuestra o culpa en forma directa de nuestros pecados. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero el hecho de que vivimos en un mundo lleno de pecado y el pecado trae estas pérdidas. La relación entre el pecado y las pérdidas es una relación inquebrantable, inseparable. El único que nos puede liberar de todo esto es Dios, y esto es el tema de la gracia común de Dios, que pone límites, que pone en su providencia y soberanía. Dios pone límites sobre el pecado humano y dice hasta aquí, ¿no? ¿Hasta cuál punto llegarán a sufrir los seres humanos rebeldes en esta vida, en este mundo, de sus pecados? ¿Y hasta cuál punto sufriremos todos nosotros en forma indirecta de los mismos pecados? Pero hay un vínculo entre, la lista aquí es interminable, entre la mentira y el sufrimiento, el dolor y las pérdidas, ¿no? El engaño, el robo, la codicia, la traición, la infidelidad. Hay un vínculo y todo está en una forma de síntesis, un vínculo entre la soberbia y todas esas pérdidas, ¿no? Entre todos los pecados, desde el ateísmo, el aborrecimiento de Dios, la rebeldía abierta en contra de su ley, en contra de su palabra, en contra de su evangelio, en contra de Cristo,
una relación directa entre todas estas cosas y la catástrofe, ¿no? La cosecha, los resultados inevitables del pecado humano que sobrevienen. Estas cosas en forma, como vamos a ver ahora, en forma cíclica, en forma repetitiva, en forma constante, las pérdidas están presentes en todo el mundo y tienen el propósito de recordarnos de que todo nos ha sido prestado y de que no somos los dueños de nada, ni siquiera de nuestras propias vidas. Y en forma predecible llegarán estas cosas a la vida de todos. Es algo inevitable y predecible. Y obviamente de esta lista de pérdidas, en alguna medida sufren los creyentes. Eso es el gran tema aquí en relación, el contraste aquí con este punto, con el Éxodo. Los judíos no sufren de estas plagas. Es increíble, ¿no? Se muere cantidad de animales, el ganado y la cosecha, pero en relación con la tierra de los judíos, en relación con su ganado, no pasa nada, ¿no? Hasta cuando llegan las densas tinieblas, en las casas de los judíos hay luz, ¿no? Así. Pero en contraste con esta historia, los creyentes sufrimos en alguna medida todas estas mismas pérdidas, en alguna medida, no es igual en cada caso, e incluso vamos a llegar a la muerte, pero para los creyentes la muerte ya no es muerte, es ganancia, ¿no? Es estar con Cristo. Y su aguijón ya no existe y no nos puede hacer daño alguno, ¿no? La muerte. Pero para los demás, la muerte es la puerta del infierno. Entonces, estas pérdidas que son ocasionadas por un sinnúmero de cosas, ¿no? Cuando, en síntesis, el pecado, cuando el pecado cobra su última factura a los inconversos, es saber la muerte. Entonces, todo lo que no querían entender antes. ¿Qué es lo que no querían entender antes? Lo que estamos diciendo, que todo nos ha sido prestado, que estamos aquí por un tiempo. Es tan solo la gracia común de Dios lo que impide que el mundo acabe hoy en la noche, ¿no? Que todo el pecado humano salga fuera de los límites establecidos por Dios. Si esto fuera a pasar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, ese lugar terminaría como Nagasaki y Hiroshima, ¿no? O como Sodoma y Gomorra. Pero esto no sucede porque en su gracia común, Dios detiene no tan solo los pecados humanos, sino muchas consecuencias temporales de estos pecados. En su gracia común, Dios pone un freno, un límite, un hasta aquí, ¿no? Y si esto no lo hiciera, el mundo terminaría en un instante. Entonces, en relación con esto, hay que decir lo siguiente. Esto es la experiencia de los egipcios. Estas pérdidas que llegan a todos, lo que producen en nosotros es una impotencia total. ¿Qué quiere decir esto? Nos volvemos indefensos, ¿no? Sin defensa. Y esto trae una terrible frustración. Puede ser en un momento dado agonía a nuestras vidas. Sufrimos estas pérdidas que en síntesis estamos sufriendo la pérdida de las bendiciones de Dios, ¿no? Que todas las bendiciones de Dios que hacen que la vida valga la pena, las vamos perdiendo poco a poquito. Y en este sentido,
Dios está advirtiendo a todos los no creyentes de lo que vendrá a ser su fin, tal como lo hizo con los egipcios a través de estas plagas que pasaron en el Éxodo. Es el mismo asunto. El contexto es diferente, pero hay un paralelismo directo en muchos de estos puntos, ¿no? Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a bosquejar un poco más la realidad de estas plagas que sobrevinieron a los egipcios. Ahora, en primer lugar, es importante tomar en cuenta lo que ya comenté, la naturaleza sobrenatural de estas plagas. O sea, sobrenatural quiere decir que pasaron cosas en donde normalmente la naturaleza, esto es un tema muy profundo, la distinción aquí, pero normalmente la naturaleza, que no es algo que, como los ateos, ¿no? Y los agnósticos hablan de la madre naturaleza, no es algo que existe aparte de Dios. Lo que se llama la naturaleza es simplemente la forma en que Dios normalmente opera, ¿no? Es un gran tema en relación con los milagros, porque en los milagros Dios puede alterar, Dios puede suspender lo que son las así llamadas leyes de la naturaleza, son la forma en que Dios normalmente obra, ¿no? Dios puede modificar, Dios puede multiplicar panes y peces, Dios puede convertir agua en vino, Dios puede resucitar un cuerpo muerto, superando o suspendiendo o alterando o cambiando o pasando por alto estas así llamadas leyes. Eso es un tema gigantesco, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a discutirlo más en otro estudio, porque estas leyes son no tan solo pruebas contundentes de la existencia de Dios, sino que son necesarias estas leyes que controlan los procesos naturales en nuestro mundo, incluso a nivel físico, biológico, a nivel atómico, nuclear, ¿no? Etcétera, etcétera. Son leyes que son tremendas en relación con todo el bien que nos traen. Si no existieran estas leyes, sería imposible predecir, entender, contar y usar todos estos procesos naturales para beneficiar la raza humana, ¿no? Es un tema gigantesco. Pero estos juicios, estas plagas, sobrepasaron lo que normal y naturalmente sucede. Y en ese sentido, escuchen bien, mostraban lo que nuestro texto dice, el dedo de Dios, la mano de Dios. Ahora, este punto lo podríamos discutir, como lo vuelvo a decir, de una forma más amplia. Es todo el tema del aspecto milagroso, no tan solo de la narración bíblica en cuanto a muchas cosas, sino también la naturaleza milagrosa de la vida en este mundo, ¿no? Hay milagros. Los científicos incluso usan esa palabra a nivel de la microbiología, a nivel celular, a nivel del sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Acaban de publicar varios estudios sobre el sistema inmunológico del cuerpo y cómo se corrigen los errores en la replicación del código genético ADN a nivel celular. Y es increíble. Vi la semana pasada un video de 30 minutos en donde estaban hablando a detalle de todo lo que van descubriendo y no pueden creerlo.
de cómo el sistema de corrección de errores en la replicación de la información genética tiene tiene un sistema, nuestro cuerpo, tan complicado y tan enredado, ¿no? Que se quedan atónitos en la medida en que ven más y más detalles, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, nuestro mundo está lleno de milagros de todo tipo y todo depende de si tenemos ojos para verlo o no. Y en ese sentido, las plagas eran eventos sobrenaturales, profetizados, predichos, ¿no? En forma directa por la boca de Moisés, como advertencias acerca de lo que iba a pasar. Y es lo mismo con lo que, lo vuelvo a decir, con lo que predicamos, estamos advirtiendo a medio mundo cuando señalamos las pérdidas que van a llegar a la vida de cada ser humano. Estamos profetizando, prediciendo en un sentido directo lo que vendrá a ser. Y el mismo punto está de por medio. Son eventos comunes, corrientes, algunos dicen naturales, y sin embargo, no obstante, hay algo sobrenatural en todas estas pérdidas, porque están bajo el control de Dios, porque no suceden en base a la casualidad o la suerte, porque son cosas que Dios controla, ¿no? Ni puede caer al suelo ni un pajarito sin que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en este sentido, vemos el dedo o la mano de Dios en todo esto. Y es la ceguera espiritual, es, yo voy a decir, la falta del uso correcto de su razón en base a los hechos y las evidencias de la existencia de un creador, que los inconversos miran todo esto como si fuera algo natural. Increíblemente, es increíble, y valga la redundancia, que la manera en que tantos inconversos acudan al mundo esotérico, acudan a la brujería, acudan a lo que trataron de hacer estos magos, ¿no? Del faraón de Egipto, estos hechiceros, acudan a este mundo y así pretenden encontrar o tener o descubrir o controlar estos fenómenos. Increíblemente. Sí. Ahora, en el Salmo 78, la naturaleza sobrenatural de todo esto, en el trasfondo del tema, en el versículo 49, se refiere a estas plagas que fueron efectuadas por ángeles destructores, dice el libro de los Salmos. O sea, demonios, ¿no? Ángeles caídos estaban, como lo vemos de igual manera en el Apocalipsis, estaban metidos de por medio en algunos de estos fenómenos, de igual manera como ángeles buenos, sin discutir esto, ¿no? Pero no sucedieron estas cosas por sí solas, ese es el punto. Ahora, segundo, esto lo vemos en su duración, es un fenómeno, se vuelve casi, o sea, da risa, ¿no? Ver cómo el faraón de Egipto está pidiendo misericordia, ¿no? Va en su péndulo, ¿no? Obstinado, rebelde, endurecido, y luego, ya no, por favor, no. Y llega al extremo, ¿no? En donde en más de uno de los ejemplos, y voy a leer uno de estos ejemplos, cuando está rogando a Moisés para quitar
la plaga, en este caso es en relación con las ranas, Moisés le dice, tú fija la hora, ¿no? Esto es en el capítulo 8, en el versículo 9. Dime cuándo quieres que ore, ¿no? Estás pidiendo oración por ti, por el pueblo, para que termine esta plaga, y tú puedes fijar la hora, ¿no? Y el faraón dice, mañana mismo, ¿no? Así dijo el faraón de Egipto, mañana a tal hora, ¿no? Y sucedió exactamente así. Es algo extraordinario. Comenzaron y terminaron estas plagas en conformidad con la palabra de Dios, en conformidad con incluso las oraciones de Moisés. Y esto es otro elemento, ¿no? En donde Dios le estaba diciendo al faraón de Egipto, esto es el dedo de Dios. Esta es la mano de Dios. Esto lo vemos también en relación con la intensidad. Hay una tremenda lista de textos que hablan de la intensidad de estas plagas que llegaron a sobrepasar cualquier otro evento histórico, ¿no? Nunca dice el capítulo 9 en toda la historia de Egipto. Hubo una tormenta igual, con rayos sin parar, con granizo tan devastador, y dejando a Egipto totalmente en ruinas, ¿no? El granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto, personas, animales, plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. Y en el único lugar en donde no cayó este granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Estoy leyendo en el capítulo 9. Ahora, ¿qué es esto? La intensidad de estas plagas, que se iban en aumento en forma progresiva, llegó a convertirse todo esto en lo que algunos teólogos llaman la tormenta perfecta, ¿no? La tormenta perfecta. Y lo mismo en relación con su ubicación, esto ya lo estábamos comentando, de que Dios hizo una diferencia entre los judíos y los egipcios, entre una parte de la tierra de Egipto y otra parte de la tierra de Egipto. Este fenómeno lo vemos hasta el día de hoy. Es algo gigantesco, en lo que muchos consideran como tan solo eventos naturales en relación con el clima, ¿no? Es espantoso ver este fenómeno en relación con la ubicación de cosas parecidas a estas plagas. ¿Cómo puede caer una tormenta de granizo que termina destruyendo un pueblito, ¿no? ¿Cómo puede entrar el huracán al Golfo de México, ¿no? Y el tema de cómo se mueven estos huracanes y cómo son lo que tratan de decir, no va a caer, va a tocar tierra en tal o cual lugar. A veces están pronosticando algo en una forma muy acertada y a veces sucede algo totalmente diferente de lo que pronosticaron. Lo peor en este asunto son los tornados. Esto se ve, es un fenómeno rarísimo en el mundo, limitado principalmente a la Unión Americana. Es increíble cómo el tornado puede caer en una casa y dejar 100 casas, ¿no?, alrededor de la que fue destruida, sin daño alguno. O cómo puede entrar como si fuera una maquinaria pesada, diseñada para destruir todo lo que está
Lo que estoy tratando de decir aquí es a una distancia, ¿no? O en el horizonte, una zona de 1 milla completa queda destruida como si hubiera explotado una bomba atómica y no queda ni un árbol, ¿no? Menos casas, menos coches, menos la gente, todo destruido, ¿no? Entra arrasando, destruyendo, todo. Y al mismo tiempo, otros tornados ahí van brincando, ¿no? Y pueden brincar de ciudad o pueblito al campo y luego regresar. Es increíble. Pero el punto sigue siendo que la ubicación de estos desastres naturales es el mismo dedo de Dios, es el mismo fenómeno. El grado es muy variado, pero la realidad es la misma. Y en el trasfondo, hay que decir esto, lo que los inconversos no comprendan es lo siguiente. Hay propósitos espirituales, morales, ¿no? En relación con todos estos fenómenos, propósitos de Dios en cuanto a la condición espiritual de la gente afectada y en cuanto, puede ser en cuanto a la moralidad, ¿no? En este caso estoy hablando del pecado, la inmoralidad, en una gran medida esto es así, ¿no? Y propósitos que Dios está obrando, ya sea en contra de su inmoralidad o para promover un cambio, ¿no? Una transformación. En este momento la ciudad de San Francisco está cayendo en ruinas. La ciudad, la más famosa, ¿no? Por promover una forma espantosa de la perversión de la sexualidad humana, y están ya con la mitad de los negocios en el corazón de la ciudad de San Francisco, ya cerrados o en el proceso de cerrarse, y la ciudad abandonada a vagos, drogadictos, criminales, asesinos, con abiertamente prostitución, robo, invasión de tiendas, de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario, ustedes pueden ver, es increíble los videos, ¿no? Y San Francisco no es la única ciudad así. Pasó de ser, algunos decían, la más bella de la Unión Americana a un basurero, ¿no? ¿En relación con qué? Pecados específicos, ¿no? Que son evidentes. Y claro, hay una lista de factores políticos, socioeconómicos, pero en el país más rico del mundo, sí. Ahora, rápido. Las plagas fueron actas de desorden. ¿Qué es esto? Dios estaba destruyendo el orden de la misma naturaleza, el orden, ¿no? Del mismo ecosistema en Egipto. Dios estaba dejando que los egipcios cosecharan el caos y el desorden que habían sembrado en su idolatría, en su adoración del diablo y en su politeísmo y adoración de cantidad de dioses falsos. Dios estaba dejando que los egipcios cosecharan los amargos frutos. Y esta es la historia de cada nación idólatra, cada nación incrédula a lo largo de la historia humana, prácticamente sin excepción. Esta es la misma historia. El faraón de Egipto, supuestamente un mini dios, pretendía tener control sobre el ecosistema, el clima, el orden, ¿no? en la ecología de Egipto.
Y Dios actuó de tal manera que todo esto se convirtió en un caos total, en un desorden, culminándose en destrucción masiva, en un desastre total. Se llama la deconstrucción de Egipto. Esa es la frase teológica, ¿no?, que usan. Egipto queda deconstruido, ¿no? La deconstrucción, desconstrucción, no sé si lo estoy diciendo bien o mal, entienden el argumento. Y algo parecido a esto es lo que sucede en la vida de cada persona, como ya lo estábamos ilustrando con las pérdidas. Hay un caos, hay un desorden, hay un desastre que llega a la vida de todos, ¿no? Hablando de los inconversos, tarde o temprano las cosas saldrán mal, saldrán fuera de su control. En un grado mayor o menor, los inconversos sufrirán el colapso de su entorno, de su pequeño mundo, de sus propias vidas y de sus propios cuerpos. Es cuestión de tiempo. Y ya lo comentábamos, los creyentes estamos sujetos al mismo proceso de enfermedad, de envejecimiento y por fin la muerte. Y sin embargo, estas cosas no traen esto a nuestro mundo. No. O sea, no son cosas que acabarán con nosotros. Serán usados por Dios para moldear, transformar, refinar, y santificarnos, ¿no?, conduciéndonos a la glorificación en el cielo. Pero para los inconversos es lo contrario. Y viven en un mundo lleno de defectos, fallas, fracasos, debilidades, accidentes, ¿no? Un sinnúmero de cosas terminarán mal en sus vidas. Y en lo que estamos diciendo, el punto no cambia. Los inconversos nunca reconocen ni siquiera lo que los magos del faraón de Egipto reconocieron. No reconocen que todo esto es el dedo de Dios. Ahora, aquí podríamos detenernos, ¿no? Esa es mi tentación. El punto aquí, los inconversos reconocen que algo está mal en el mundo. Lo reconocen, ¿no? Hay una descripción gráfica de esto en Romanos 8, no lo vamos a ver ahora, acerca de toda la creación física. Incluso las estaciones del año reflejan el hecho de que algo está muy mal en nuestro mundo. Y en sus vidas, en forma instintiva, ¿no?, en algún nivel de su conciencia, todos los no creyentes reconocen algo está mal en el mundo, ¿no? Y en forma cíclica, periódica, cuando llegan catástrofes, pérdidas, desastres y la muerte, ¿no?, se quedan ahí sacudidas y confundidas y frustrados los inconversos. Y nosotros lo entendemos increíblemente enojados contra Dios. Terminan enojándose contra Dios, ¿no? Echándole la culpa al Dios en el cual dicen no creer, le echan la culpa. Pero hay que terminar por el momento con este argumento. Las plagas fueron desde en un principio algo que traía por temporalmente, un breve lapso de tiempo, mucha incomodidad a sus vidas, ¿no? Dios les quitó, les sacó de su zona de confort, su zona de comodidad, con la falta de agua potable, con la muerte de los peces en el río Nilo, y luego en forma progresiva, moscas, mosquitos, ranas, ¿no?
En el Salmo 78 se refiere a enjambres de moscas. Es una frase espantosa, ¿no? Y nos da la idea de abejas asesinas, ¿no? Enjambres de moscas atacaron a los egipcios. Y a todos nosotros nos suceden cosas así. Pequeñas cosas suceden, ¿no? Que no nos gustan. Muchas de esas cosas son pequeñas, no voy a detenerme para me tengo mi lista, ¿no? De algunas cosas que nos han sucedido en esta semana. Estas pequeñas cosas que llegan a nuestras vidas, pero en el argumento aquí, algunas de esas cosas se vuelven más grandes, ¿no? Porque si afectan tu zona de comodidad en relación con tu cuerpo, en relación con la salud física de tu cuerpo, esto ya no es poca cosa. O si afectan tu condición económica, tus ingresos, tu sueldo, tus gastos, ¿no? Tu poder adquisitivo, etcétera, ¿no? Esto no es algo, no es poca cosa, no es algo que tú puedes pasar por alto tratándolo como si no fuera nada. Si se trata de desempleo, falta de ingresos, falta del dinero necesario para vivir de un día a otro, ¿no? O si tienes que vivir al día o de semana en semana, ¿no? A nadie le gusta nada de esto. Y la inseguridad, la incertidumbre, la preocupación, la ansiedad, todo el paquete emocional que esto trae, ¿no? Peor aún, escuchan, hemos predicado tantas veces sobre este punto. Estas cosas que afectan tus relaciones con los demás, ¿no? Si son graves problemas matrimoniales, graves problemas en la relación de padres e hijos, ¿no? De cualquier lado. Pudiéramos ser los padres, pudiéramos ser los hijos, ¿no? Eso no cambia. Graves problemas en las relaciones personales, comenzando con nuestros seres queridos y extendiéndose a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Esto en muchos países, en este momento hay una división espantosa, la más grave desde la guerra civil en la Unión Americana, por cuestiones políticas, morales, es lo que voy a decir. Hay una división horrible en los Estados Unidos. En Israel, en esta noche, si no sabes nada del desastre que hay en Israel, están al punto de una guerra civil. Incluso algunos dicen que esa guerra civil ya empezó en Israel. Y el tiempo no nos permite discutir el porqué de esto. Pero lo que estoy ilustrando es estas relaciones con los demás, ¿no? Pueden traer tremendas pérdidas a nuestras vidas en todos los niveles, físico, económico, emocional, mental. Y cuando estamos sufriendo, por ejemplo, de una enfermedad no curable, ¿no? Esto es lo que, si eran tumores, úlceras, hay tremendos debates sobre la naturaleza de varias de estas plagas. El resultado, la muerte, ¿no? De todos los animales. Y estos animales representaban, no eran mascotas. Sus animales eran necesarios para sobrevivir, ¿no? Y entonces, lo que estamos ilustrando aquí es cuando las cosas se vuelven graves, ¿no? Lo que normalmente sucede, lo sigo diciendo, los inconversos pudieran acudir a Dios, y eso es lo que sucede con muchísimos,
buscar la ayuda de Dios. Incluso a esta altura, lo que siempre, esto es espantoso, es trágico. Muchísimos no buscan a Dios hasta que necesitan un milagro. Los que no creen en milagros, no, dicen, no, ahora sí, tenemos que buscar a Dios para que nos haga el milagro, como si Dios fuera un mago, ¿no? Pero no reconocen el dedo de Dios en todo el asunto. No. Son como aquellos, los 9 leprosos curados, toda sanidad es divina, ¿se acuerdan, no? Recibieron el mayor milagro. En aquel entonces la lepra era como el SIDA hoy en día, en teoría incurable, y la gente no reconoce. Esto lo acabamos de vivir con la pandemia, ¿no? Con todo el lío de COVID. ¿Cuántas personas en medio de esta pandemia estaban conscientes de que toda sanidad es divina, ¿no? Los medios que Dios usa para sanar no cambia el hecho de que si Él no quiere la mejor medicina, los mejores médicos, los mejores tratamientos, ¿no? De nada van a servir. Y cuando sirven, eso es un milagro. ¿Qué quiere decir eso? Es el dedo de Dios, es la mano de Dios. Y en la catástrofe en Egipto, la tormenta perfecta, la peor tormenta que había sucedido en la historia de esa nación, llegó trastornando todo, destruyendo todo, ¿no? Y aún así no querían reconocer su necesidad de Dios, no querían arrepentirse. Es lo que estamos preguntando. Esa es la triste historia. La respuesta es que no, que no. Y en forma cíclica, lo sigo diciendo, esas tormentas llegan a la vida de todos. Y cuando digo en forma cíclica, algunos relacionan esto con las etapas o los ciclos de la vida, pero no es necesariamente así. Hay en la vida de cada persona, estas tormentas pueden ser tornados, huracanes de categoría. El huracán puede ser de categoría 1, 2, 3, ¿no? Rebasando 3 ya. Si es un huracán de categoría 4 o 5, la ilustración nos ayuda a entender la naturaleza cíclica de estos fenómenos, que el huracán puede llegar cada 5 años, cada 3 años, ¿no? Puede haber uno de categoría 5 cada 10 años, pero llegan a la vida de todos. Y para concluir, la tragedia en todo esto es lo que sigo diciendo. ¿Cuántas personas reconocen el dedo de Dios? ¿No? Por su gracia, algunas personas sí, pero en la gran mayoría de los casos, no. Lo que sucede con la mayoría de las personas es que pretendan, en el momento en que necesitan la ayuda de Dios, pretendan sobornar a Dios, pretendan comprar el milagro, pretendan hacer un tipo de cambalache con Dios, ¿no? Eso, el fenómeno que vamos a ver aquí con el corazón endurecido del faraón de Egipto, ¿cuántas veces dice, ya me arrepiento, ¿no? ¿Cuántas veces le dice a Moisés, ya, yo estoy equivocado, tu Dios Moisés tiene la razón, yo estoy mal, pide incluso que Moisés ore por el perdón de sus pecados? Esto sucede varias veces en esta historia y en varios textos del tiempo ya se nos fue. Profesa haberse arrepentido el faraón de Egipto, pero nosotros sabemos que no.
este arrepentimiento, ¿no? Que es falso, que no está centrado en Dios, ¿no? Es algo no teocéntrico, sino antropocéntrico, en donde las personas están arrepentidas porque están cosechando los amargos frutos de lo que sembraron. Nada más. En ese sentido, cada ladrón en la cárcel está arrepentido, ¿no? ¿Cuántos a nivel mundial es un fenómeno extraordinario? Cantidad de presos que profesan haber encontrado a Dios y dicen que ahora están arrepentidos, pero luego cuando salen de la cárcel resulta que no. Es lo que pasa con el faraón de Egipto. Es la reacción de tantas personas, y hay que entenderlo para concluir. Lo que buscan es alivio, ayuda, ¿no? Socorro. Buscan la bendición de Dios que han perdido, ¿no? Y lo que quieren hacer, hay que decirlo, en la gran mayoría de los casos, quieren usar a Dios. Es exactamente lo que vemos en el faraón de Egipto. Tú, Moisés, tienes la capacidad de hablar con este Dios y él hace lo que tú pides, ¿no? Entonces, por eso te suplico que oras por mí. Y quiere usar a Moisés como el medio para usar a Dios, manipular a Dios y nada más. Increíble la ceguera, ¿no? La estupidez de estas personas. Y por eso van a la basílica, van a lo que sea, ¿no? Hasta la brujería, el mundo esotérico, llegan con maletas llenas de billetes, para entregárselo, ¿no? Al líder de alguna secta o en este caso, a la jerarquía, ¿no? De alguna de estas iglesias. Eso es lo que piensan usar. Es el dedo de Dios, ¿no? Es el dedo de Dios. Es Job, la mano de Dios me ha tocado. El pobrecito, la mano de Dios me ha tocado. Y todo el asunto termina, no vamos a discutir esto, lo dejamos pendiente, el tiempo se nos fue, con 3 días de tinieblas que representan, es más de lo mismo, la gente que entra en una profunda depresión, ¿no? Estas 3 días de tinieblas, ¿no? Como una nube en la simbología, ¿no? Que las personas viviendo en las densas tinieblas se deprimen, se desaniman, se desesperan y no saben qué hacer en su ceguera espiritual. Y hasta incluso la depresión misma, que es un fenómeno mundial, lo hemos analizado muchas veces en el pasado. Puede ser, en muchos casos, eso es una tremenda advertencia, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dios usa todo esto para advertir, para avisar, para anunciar lo que va a pasar. En este sentido, las pérdidas relacionadas con las plagas que han llegado a nuestras vidas, pudieran ser advertencias o amenazas, ¿no? Pero amenazas ¿de qué? De algo que se va a convertir en realidad para todas las personas que no se arrepientan verdaderamente de sus pecados y no buscan la salvación de sus almas. ¿No? Estas advertencias o amenazas
son escenas del próximo capítulo porque se van a convertir en algo peor. Como ya lo vimos al principio, terminarán perdiendo todo, sus almas, ¿no? En este sentido, podemos ver cómo este trato que Dios usó con los egipcios es algo que está pasando en forma diferente y sin embargo está pasando en nuestro mundo y en la vida de muchas personas que nos rodean. Y nuestra tarea es de ser como Moisés y decirles a estas personas, lo que está pasando contigo es el dedo de Dios. Y si esto no lo quieres reconocer, lo que a aquellos egipcios, lo que a ellos les pasó, es lo que a ti te va a pasar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por lo que podemos aprender tan solo de manera general, viendo una parte del panorama de tus tratos con los egipcios en aquel entonces y verlo hasta el día de hoy en el mundo en que vivimos. Y te pedimos que nos ayudes, los que somos creyentes, a darte las gracias porque ninguna de esas cosas nos afecta a nosotros en forma final y fatal, de manera catastrófica, como lo que sucede con los incrédulos. Son cosas usadas para transformar y santificarnos, acercarnos cada vez más a Cristo y a la persona que hemos de ser. Y por eso te damos infinitas gracias. Y te pedimos por cualquier persona escuchando este pequeño estudio en esta noche, para que pueda ver con claridad tu dedo, tu mano, tu providencia, obrando en estas cosas. Y por eso te pedimos, para que puedan arrepentirse y encontrar refugio en el Cordero de Dios. Y por eso te pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.